Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en este su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así es que les damos la bienvenida, doctor Molina, Michelle, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Una vez más, gracias por la oportunidad de poder estar aquí en punto de las 4 para iniciar nuestro programa sobre gobierno civil bíblico. Un programa en donde damos, en donde desarrollamos la propuesta de Dios de que sí existe una forma de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Hoy estaremos, pues, compartiendo con todos nuestros seguidores de los martes y los jueves acerca del porqué de la educación cristiana, el por qué la educación cristiana es tan importante para la transformación de la sociedad. Y pues conmigo está, como de costumbre, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Así es, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo y también los que nos verán en la transmisión en YouTube. Y bueno, la verdad es que es una oportunidad grandiosa estar aquí compartiendo con ustedes una pequeña clase, un pequeño segmento acerca de la importancia y la verdadera importancia de la educación cristiana. Y hablamos de una educación cristiana verdadera, no simplemente meter el nombre de Cristo en todo. Entonces, sí, vamos a hablar de este tema, señor Ricardo Molina, y empezamos. Claro que sí, es un tema demasiado importante porque no todas las personas comprenden la importancia de la educación y de la educación cristiana, porque aquí vemos el adjetivo calificativo, ¿no? Es educación, pero ¿qué tipo de educación? Y pues sigue la frase siendo educación cristiana. Y hoy pues estaremos mostrándole a todos nuestros seguidores, a los que nos escuchan y nos verán, por qué es tan importante la educación cristiana, por qué tenemos que alinearnos a las ideas de la Biblia en cuanto a educación, qué producen en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, por qué la educación cristiana tiene tanta fuerza y cuál es el producto de la educación no cristiana, a lo cual nosotros llamamos educación pagana. Entonces estaremos viendo un poquito de todo eso, educación cristiana versus educación pagana, pero tenemos que colocar la base, Michelle, la base de la educación, porque la base de la educación es la familia. Así es. O sea, la idea es que la familia entienda que son responsables de la educación de los hijos y que el hogar, de todas maneras, es el fundamento de un estado libre, o el fundamento de un estado libre descansa en el hogar. Si el hogar no está cumpliendo con su meta primordial, que es preparar a los hijos como buenos ciudadanos, entonces el gobierno va a estar en complicaciones en cuanto a la idea de libertad, porque pues los muchachos o los jóvenes o los niños no van a estar siendo entrenados para realmente desarrollar dentro de la sociedad su labor como personas útiles, y eso trae problemas a la sociedad. Entonces, Así es. el hogar, Michelle, el hogar es la base. Y papá y mamá tienen que estar muy responsables de cómo están educando a sus hijos.
Así es, y aquí hablamos mucho acerca de que el diseño de Dios es realmente que los padres puedan educar a los hijos. ¿Por qué? Porque en el colegio puede que aprendan, no sé, un poquito de matemáticas por aquí, un poquito de español por acá, pero al final, ¿qué están aprendiendo? ¿Están aprendiendo principios o simplemente información que luego van a olvidar? Y bueno, yo quisiera comenzar todo este tema con un pequeño video que es muy corto para que podamos empezar a analizar más profundamente el tema. Gracias a la vida porque tan solita. Sí. Ay, no, yo me quiero tirar. Mamá, mira, cómo me volví a escribir. Espera un momento, que yo termino la novela y te escucho. Cariño, dame un momento mientras termino un par de documentos urgentes. Estuvo bueno. Tenía días queriéndote tener enfrente para decirte la porquería que eres. Bien, este video es fue provisto por la Fundación Vivalores y realmente habla de que los niños pasan, 6, 8 más horas en el colegio, aprendiendo un montón de ideas cerradas, rodeadas de muchos niños, rodeadas de muchos maestros que tal vez no tengan su cosmovisión correcta. Y aún así los padres deciden confiar a estos niños que son tan como esponjitas que absorben todo, a los profesores que tal vez tienen ideas incorrectas, al gobierno porque es lo más fácil, a también otras personas que los cuidan porque no hay tiempo. Pero realmente vemos el diseño de Dios no es que una institución cuide a los niños, porque una institución no va a tener el mismo amor, no va a tener la misma pasión, no va a tener la misma, no sé, como pasión para enseñar realmente a los niños cuáles son los principios. Y también pensaba, Ricardo, en las temáticas que hemos tenido en estos días, y es que hemos hablado mucho de las leyes, sí, hemos hablado mucho del gobierno en cuanto a la institución, sí, pero realmente, hace poco estábamos hablando de que habíamos ganado en cuanto a hundir el proyecto este de la muerte digna, entre comillas, pero realmente, ¿qué pasa? Que en esta oportunidad ganamos, sí, que está bien, se hundió el proyecto, pero realmente, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Aún siguen personas que están siendo educadas y que están educando con estas ideas de que la vida no importa, que es algo al azar, y realmente la educación es la solución a esos problemas. ¿Cómo se sale un laberinto? Por arriba, no yendo, sino que vamos por arriba. Y esa es la solución, la educación. Y también pensaba mucho en que esa es la forma en la que se perpetúa la libertad, ¿sí? La educación puede perpetuar la libertad, pero también puede perpetuar la esclavitud. Y es algo que estamos viendo aún ahora, como las ideas humanistas, las ideas progresistas, todas esas ideas están metiéndose en la cabeza de nuestros niños, incluso se metieron en mi cabeza con el sistema en el que yo estuve, y cómo estas ideas están trayendo una esclavitud a la nueva generación, una esclavitud a nuestra Colombia. Así es, la educación cristiana da continuidad, mantiene, soporta, establece, fundamenta la libertad. El asunto es, Michelle, que tenemos que entender también qué es libertad, porque cuando uno habla de libertad, muchos de los que nos escuchan posiblemente tienen el concepto diferente a la idea que nosotros planteamos de libertad. La idea de libertad es donde las personas pueden decidir, número uno, en su conciencia, en qué van a creer. Número dos, en la economía, que la gente está segura de que ni el gobierno ni nadie les va a robar el fruto de su trabajo. Y tercero, que cada persona puede decidir libremente cómo disfrutar del fruto de su trabajo. Esa es la idea de libertad. Aquí quiero leerte esto, hablando del hogar, la meta del hogar cristiano en una república, porque nosotros hablamos de que el sistema de gobierno propuesto por Dios es la república. Entonces, la meta del hogar cristiano en una república es amar y nutrir a los jóvenes, desarrollar el carácter del individuo y entrenar a las futuras generaciones para gobernar la tierra. Lo que tú estás diciendo ahí, ¿no? Diciendo, es muy importante educar
porque a través de la educación se prepara una nueva generación, bien sea para que sean esclavos o bien sea para que sean libres. Si los padres son permisibles con los hijos, que hagan todo lo que quieran, que violen principios, como tomar lo que no es de ellos, o sea, robar, como son permisibles a permitir que los hijos sean mentirosos, ser permisibles con los hijos, no ser responsables en respetar la propiedad de otros. En fin, no son agradecidos los hijos. Entonces, lo que están haciendo es levantando una generación sin carácter, una generación que va a ser un problema en un futuro cercano a la sociedad, porque van a ser, los niños o los jóvenes que van a estar, número uno, dependiendo del gobierno o dependiendo toda la vida de sus padres y no quieren ser productivos. Y pues su carácter de mentira y de robo lo lleva a actuar en cualquier profesión que escojan, a aplicar lo que ellos han aprendido en cuanto a esos principios. Hay otra parte que quiero compartir con usted. Dice, Dios ha establecido divinamente la familia y da a los hijos, a los padres, como parte de su plan para ellos y las naciones. Y aquí viene algo importante de los Estados Unidos, un monumento en Plymouth, Massachusetts. ¿Se recuerdan que los peregrinos por primera vez en el 1620 llegaron a Plymouth? Que a propósito, hoy en los Estados Unidos se está celebrando el Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias. Y ese hábito, esa costumbre de celebración de Día de Acción de Gracias es algo que se está poco a poco multiplicando en otras naciones. Por ejemplo, en mi familia, nosotros practicamos el Día de Acción de Gracias. Hoy tuvimos una cena especial, un almuerzo especial de Acción de Gracias. Con mi esposa y con los amigos que estábamos, oramos a Dios, le dimos a Dios gracias por este año, por su provisión, por su fidelidad. Y la familia nuestra cercana han sido muy inspirados por esto, y todos hoy están celebrando, hoy es el día en los Estados Unidos, entonces, oficialmente, entonces hoy estamos celebrando todos Acción de Gracias alrededor de una cena. Entonces, un monumento allí en Plymouth, Massachusetts, conocido como la Madre Peregrina, contiene esta inscripción. Eso es interesante. Está ahí. Ellas, dice el monumento, ellas criaron a sus hijos, a sus familias, en una virtud firme y una fe viva en Dios, sin las cuales las naciones perecen. Podemos enfocarnos un poquito en esto, que dice ahí, bueno, ahí está. Ellas criaron a sus familias en una virtud firme y una fe viva en Dios, sin las cuales las naciones perecen. O sea, la educación cristiana, ¿qué es lo que enfoca? ¿Qué es lo que enfoca la educación cristiana? La educación cristiana, por supuesto, enfoca que 2 más 2 es 4, ¿no? Porque a veces la gente piensa, educación cristiana, en la educación cristiana los niños no aprenden nada. ¿Qué piensas tú, Michelle? Que están completamente errados. Hay que definir muy bien lo que es la educación cristiana. La gente piensa que la educación cristiana es hablar de Dios y gloria a Dios y amén y aleluya y abran la Biblia aquí y arrodíllense y cantemos y juguemos al escondido. Yo no sé, es una idea equivocada, pero cuando hablamos de educación cristiana estamos hablando de matemáticas, de español, de geografía, de química, de ciencias. Estamos hablando de un currículum que enriquece la mente del niño, pero ¿dónde está la diferencia entonces? La diferencia está que los niños, el estudiante, a través de la matemática, el español, la geografía, el niño puede ver el carácter de Dios en cada una de estas asignaturas. Y al estudiar geografía o ciencias, el niño se va a dar cuenta por qué Dios creó esta tierra como es, o por qué Dios creó al hombre o la naturaleza como es, con un propósito. Y el propósito es
para que la persona ame más a Dios, el Creador. Ujú. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, Michelle, que cuando la educación, cualquier educación, aparta al niño, al joven, a la persona, separa al niño de Dios, es una educación pagana, una educación Sí. dañina. ¿Qué piensas de eso? Sí, estoy completamente de acuerdo, Ricardo. Y es que en estos días, bueno, hay bastantes colegios cristianos que realmente, si los vemos más a fondo, no están siendo cristianos, simplemente están añadiendo, no sé, un versículo, una evaluación, están añadiendo una cosita por aquí, una cosita por allá, pero realmente la propuesta de Dios es que toda la educación apunte a Él. Y no me refiero solamente a que los niños, no sé, estén por allá en retiro espiritual de lunes a viernes, sino que los niños puedan ver a Dios obrando en la historia, obrando en las matemáticas, obrando en el inglés, obrando en todas las asignaturas que ven. Y con respecto a esto también, bueno, quería compartir que muchas personas dirían que esto es algo secular, ¿sí? Que esta evaluación que ven aquí es algo súper sin Dios, que qué es esto, y esto es por la falsa dicotomía que tenemos en nuestras cabezas. Sin embargo, bueno, si yo les mostrara por aquí otra evaluación, creo que muchas personas dirían o estarían de acuerdo en que esta sí es una evaluación cristiana. ¿Por qué? Porque el colegio se llama Cristo Redentor. ¿Por qué? Porque tiene un hermoso versículo ahí en medio. Pero te pregunto, Ricardo, ¿esta es la educación cristiana que proponemos? ¿O cuál es la educación Claro, cristiana que proponemos? claro que no. No es colocar unos versículos en el currículum, en las tareas, no es la idea. Ahora, no es malo hacerlo, por supuesto, se ve muy, muy importante. Por ejemplo, lo que está colocando aquí, pues se ve bonito, ¿no? Un pasaje bíblico y un problema de álgebra. El asunto es que el estudiante tiene que entender el álgebra, ¿qué tiene que ver con ese pasaje bíblico? El álgebra, ¿qué Así tiene es. que ver con Dios? El álgebra, ¿qué tiene que ver conmigo? El álgebra, ¿qué tiene que ver con la vida? El álgebra, ¿qué tiene que ver con la sociedad? El álgebra, ¿qué tiene que ver con mi fe? Entonces, hay que no solamente escribir un versículo, sino cuando se enseña, el estudiante tiene que ver a través del álgebra, del cálculo, a través de lo más simple, una suma o una resta, o de lo más complicado, como es la química o cualquier otra fuente complicada en las matemáticas, es que hay que descubrir dónde está Dios en este proceso y cuál es mi parte para, al aprender esta fórmula, al aprender esta fórmula complicada y poder resolverla, a dónde me lleva. Aumenta mi fe, me permite dar gloria a Dios por mirar cuán importante es esto para mi vida, porque los muchachos pueden aprender álgebra, pueden aprender a sumar, a leer, pero ¿y usted para qué aprende esto? Ah, pues eso es lo que me enseñan y yo tengo que aprender porque eso es lo que me enseñan en la escuela y si no pierdo. Sí, pero ¿para qué sirve para tu vida? No, no sé. No sé, para algo me ha de servir. O sea, cuando se enseña no hay la claridad. Y entonces el muchacho no le ve el valor tan importante que tiene en este caso el álgebra. No le ve la importancia de aprender para descubrir cómo se hace una solución a un problema, porque esa es otra cosa, porque el álgebra ayuda a que cada estudiante aprenda a resolver los problemas de la forma correcta. Y Así si es. aprende a hacer eso, entonces ¿cómo aplico eso a la vida? Cuando hayan problemas en la vida y dificultades, voy a resolverlos de la forma correcta, no haciendo trampa, como se dice en inglés, no haciendo cheating, no, sino de la forma correcta. Voy a pasarlo, para sacar un buen resultado, tengo que seguir un proceso y ese proceso me lleva a determinado resultado. Y lo lindo de la álgebra en general es que cuando uno aprende el proceso, entonces uno aprende a disfrutar cuando ve ese resultado, porque ve dónde viene,
cómo ocurrió, qué pasó. Y eso comienza a formar carácter en el estudiante, porque también le enseña, el profesor, el papá, acentuando esto, le enseña que la vida es igual, ¿no? Que la vida nada es fácil, que hay cosas complicadas. Y para llegar a un buen fruto, a un buen resultado, hay que pasar procesos, pero procesos que correctos. Bueno, eso es más o menos lo que se enseña en la educación cristiana. Se enseña álgebra, pero el estudiante tiene que aplicarlo a su vida y eso tiene que llevarlo a acercarse más a Dios. No hay nada más hermoso que las matemáticas para conocer el carácter de Dios. Entonces, la educación cristiana, ¿por qué es importante la educación cristiana? Porque la educación cristiana no solamente enseña cuánto es 2 más 2, o no solamente enseña cómo desarrollar una fórmula, no solamente enseña eso, enseña y se enfoca en el carácter del estudiante. O sea, que no sea solamente un cabezón que sabe Mil datos. fórmulas y todo esto, no, sino que también todo lo que sabe es concordante con su estilo de vida. Sí. Y hay una cosa muy importante que dijiste y es que sí, cada cosa que aprendemos debemos aplicarla. Y recordaba en el colegio cuando estábamos viendo matemáticas, que estábamos viendo por allá argumentos y un montón de cosas que eran súper complicadas para nosotros, preguntábamos siempre al profesor, profe, ¿y esto para qué nos sirve? Y pues él nos respondía lo obvio, sí, para pasar mi materia. Ya, eso era todo, para pasar la materia. Y por eso pues estaba permitido hacer trampa, por eso estaba permitido copiarse todos los exámenes, copiarse todos los ejercicios. Pero realmente, como hablaba el señor Ricardo, la educación sí tiene un porqué. Aprender matemáticas, aprender geografía, aprender fórmulas, tiene un porqué. Y es que lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Digamos, extendiendo un poquito más este tema de que las matemáticas reflejan el carácter de Dios, porque es muy cierto. Es que Dios da métodos para que hagamos las cosas, así como las matemáticas tienen tienen, se me fue la palabra, bueno, tienen herramientas que si se aplican siempre van a funcionar. Asimismo, Dios instituyó herramientas, métodos, que si las aplicamos siempre van a funcionar. Y también lo hizo para la educación. Dios diseñó para la educación un método cristiano, no un método cualquiera de mire esta palabra acá, repítalo, no un método cualquiera de pase y ya, no importa si aprendió, si no aprendió, sino un método que desarrolla el carácter. Nosotros le llamamos a ese método el método providencial o el método del razonamiento bíblico. Aprender, que los niños aprendan a razonar. ¿En base a qué? Que el estudiante aprenda a razonar en base a la verdad, no a un concepto determinado de alguien, no lo que un profesor dice, sino voy a razonar en base a algo que es verdadero. Y pues se parte de lo que es verdadero, es lo que dice la Biblia, los absolutos de la vida, que existen, que son reales. Entonces de ahí partimos y eso nos da entonces el impulso a nosotros para poder sacar conclusiones correctas, porque o sea, en base a qué tú razonas, en base a qué tú razonas, porque mucha gente habla cosas y uno dice, pero ¿usted qué está diciendo? ¿En base a qué razón? Y dice, pues es que yo me leí el libro de Marx, Karl Marx. Ya sé en base a qué tú razonas, ¿no? No, que yo me leí el libro de Pavlov. El filósofo este. No, que yo me leí el libro de Mao Zedong o cualquier otros libros y la gente cree que eso es verdad. Entonces, en base a eso, hablan. En base a eso, razonan y en base a eso sacan sus conclusiones. Pero como no han sido enseñados a razonar en base a la verdad, entonces cualquier cosa que leen, cualquier cosa que escuchen, piensan que es verdad, cuando no es así. Claro, y también con respecto a esto, pues bueno, antes yo tenía una pregunta muy fuerte en mí y era ¿por qué hacemos lo que dice la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué es verdad? O sea, ¿qué es eso? ¿Realmente tendría que creer en la Biblia? Y bueno, también esa pregunta fue tratada por Dios durante todo este año y llegué a la conclusión
de que la Biblia misma dice, sométanlo todo a prueba y aférrense solamente a lo bueno. Eso está en Tesalonicenses 5, creo. Bueno, allí realmente nos prueba que es que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un profesor que está ahí dictando, ay, es que esto es, tiene que creerme. No tengo argumentos, pero créame, sino que la Biblia nos dice, aquí está toda la verdad completa de Génesis a Apocalipsis y usted puede comprobarlo, puede sentarse con Dios y razonarlo junto con Dios. Y es muy importante porque en Salmos también habla de que la palabra es acrisolada y acrisolada significa que se perfecciona y depura cuando es puesta a prueba. Y el hecho de que David haya dicho esto de la Biblia me parece increíble porque es que, bueno, increíble no, me parece muy creíble. ¿Por qué? Porque la Biblia fue hecha para que también la pongamos a prueba, para que las dudas que tenemos como humanos, como carne, sean resueltas. Y es porque siempre vamos a hallar la verdad en la Biblia, siempre vamos a hallar que cada descubrimiento histórico, cada descubrimiento científico apunta a que la Biblia es la verdad absoluta. Y por eso es que toda la cosmovisión cristiana, toda la educación cristiana tiene un fundamento sólido. No está en fundamentos de que por aquí de Freud, no está por aquí en fundamentos de tal psicólogo que dijo tal cosa, sino que está en la verdad absoluta y comprobada por pruebas. Claro, nosotros definimos, le preguntamos a la gente, ¿usted sabe qué es la verdad? Porque esa es una de las complicaciones, ¿no? Y nosotros definimos la verdad como la correcta descripción de la realidad. Verdad es la correcta descripción de la realidad. Si alguien está hablando algo, si alguien está enseñando algo que no describe correctamente las cosas, pues no es verdad, sencillamente. Si alguien está hablando de la creación, está hablando del hombre, está hablando de la economía, está hablando del gobierno, de la familia, pero en su descripción usa elementos que no son correctos, pues no es verdad. Es como algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género, ¿por qué es una idea totalmente fuera de la razón? Porque la descripción que hace no va en concordancia con la realidad, porque dice que el hombre no es hombre, sino que el hombre puede ser lo que él quiera hacer. ¿Cómo así? Como que el hombre, imagínate usted que a estas alturas de la vida yo salga diciendo que soy mujer. Imagínate tú, esta pinta mía, mira, con barba, calvo, y salgo diciendo que soy mujer. No aprendió nada de la vida. Claro, entonces, ¿qué es eso? No, o sea, estoy fuera del orden, fuera de, no estoy razonando correctamente. La gente que saca esas conclusiones, al final erradas, es porque no han sido educados bajo la idea correcta de la verdad. Por esa razón, la propuesta nuestra hoy, Michelle, es la educación cristiana. ¿Por qué la educación cristiana? Porque la educación cristiana, su base es sólida. Sus fundamentos son fundamentos históricos, demostrados a través de los tiempos que se pueden aplicar y que funcionan. No es algo que vamos a probar a ver si funciona. No es algo que, me dijeron a ver si funciona. No. La educación cristiana, lo que se enseña, los principios que se enseñan, son principios comprobados históricamente, educacionalmente, gubernamentalmente, que funcionan si se aplican. Y pues como Michelle está diciendo, la base es ¿cuál? La Biblia. Ahora, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir a los que nos escuchan, si hay pastores cristianos que me escuchan, gente de iglesias, que una propuesta que nosotros hacemos es que cada iglesia debería tener su propio colegio, en donde eduque a sus propios niños, porque la educación cristiana es lo que va a salvaguardar esta sociedad. Y si seguimos promoviendo la educación pública, la educación estatal, porque la educación estatal, el Estado no es responsable de educar, de entrenar a los niños ni a la juventud. Los responsables es los padres. Y en este caso,
pues viene la segunda agencia, que es la iglesia. La iglesia está compuesta de padres, de familias. Entonces, estos padres, estas familias que se unen como iglesia, deben unirse para ellos mismos educar a sus hijos en los principios eternos, en los principios que no cambian, y así preparar una nueva generación para prepararlos para que puedan ser útiles para la vida. Así es. Y también con respecto a lo que estabas diciendo anteriormente, y es que la iglesia sí es la responsable de también ayudar a la educación. Y es porque en Colombia, no sé si saben, pero los jesuitas fundaron la Universidad Javeriana, que aquí es súper popular. Los dominicos, la Universidad Rosario y los Opus Dei, que también es una organización religiosa, crearon la Universidad de La Sabana. Y hay muchas otras universidades, 106, más de 106, que han sido creadas por la iglesia, y fue porque realmente la iglesia fue la primera encargada, la primera preocupada de que las personas se educaran. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque la educación no aleja de Dios, sino que al contrario nos acerca más a Dios. Y eso es algo que antes se entendía muy bien y ahora debemos volver a entender, volver a razonar, volver a pensar el por qué cada cosa que aprendemos nos debe y nos puede llevar a Dios. Los misioneros entendieron esto, y cuando ellos venían a Latinoamérica, a Colombia, a traer el evangelio, siempre donde llegaban, por lo regular, establecían un colegio cristiano, porque entendían que es demasiado importante la educación cristiana. El asunto es que se ha deteriorado, ¿no? Los colegios Lamentablemente han perdido su norte y han perdido el fundamento, porque se ha convertido en un negocio, Michelle. La educación es un negocio hoy en día, pero anteriormente no era un negocio. La educación antigua era con el propósito de sacar gente inteligente y gente con carácter, gente que impactara la sociedad, gente que realmente marcara un antes y un después dentro de su familia, dentro de su vida, dentro de su círculo más cercano, y así la sociedad. Pero la educación ha perdido ese norte, y entonces ahora es solamente pura cabeza, y se olvidan que la gente no solamente es conocimiento, ¿no? Porque nosotros tenemos hoy en día muchos profesionales que saben mucho, su intelecto es muy grande, que saben muchas cosas, pero lo que saben no lo armonizan con su vida. Por ejemplo, hay médicos que consumen droga, hay médicos que son médicos, supuestamente saben sobre salud, saben lo que es bueno y qué es malo, pero ellos hacen lo malo. Entonces dice, pero si sabe tanto, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa de esta forma? Porque pues todo se ha centrado solamente en algo como en la profesión, y se olvida que el carácter cuenta. Entonces, si nosotros queremos tener una sociedad mejor, en 20 años necesitamos retomar la educación. ¿Pero cuál tipo de educación, Michelle? la educación cristiana, fundamentada en Educación Cristo. cristiana, ¿sí? Educación cristiana, en donde, bueno, nosotros hacemos seminarios sobre eso, enseñamos, si alguien está interesado en aprender más sobre eso. Precisamente vamos para Cali, vamos a dar un seminario sobre educación providencial en Cali, ahora en diciembre, pero si alguien está interesado en aprender más sobre esto, estamos para ayudarles, queremos entrenar a los papás, queremos entrenar a educadores, a todo tipo de personas, entrenarlos en la idea correcta, en la filosofía correcta de educación. Porque la idea es que a través de la educación preparemos una nueva generación de ciudadanos libres que soporten la idea de libertad cristiana, en donde la vida, en donde la propiedad privada y en donde el derecho a disfrutar el fruto de tu trabajo se respete
y se pueda desarrollar. Tú, Michelle, tienes experiencia porque tú estás recién salida de tu bachillerato. Ujú. Y no sé, ¿tú dónde estudiaste? En la normal superior de señoritas. No, mentira, la normal pública, ya no de ¿Y cómo, señoritas. y cómo fue? Bueno, fue una experiencia, bueno, la verdad, no me gustaba mucho, pero lo hacía muy bien, no sé cómo. Creo que me adapté muy bien al sistema, pero era esclavizante, sí, el hecho de que todos tuviéramos que ser evaluados por un mismo estándar y todos como compañeros sabíamos que todos hacíamos copias, todos sabíamos que todos hacíamos trampas en los ejercicios. ¿Y por qué pasaba esto? Pues porque no todos éramos así de rápidos o también así de lentos para el mismo tipo de materias. Y es que vemos que no funciona estandarizar a todos los niños, porque cada niño tiene una individualidad propia. Cada niño es mejor en algunas cosas y un poco más lento en otras cosas. Y bueno, para mí sí, yo disfruté un poco el hecho de que yo sí pasaba, pero ¿a costa de qué? Yo pasaba a costa de que otros no pudieran pasar. Y también, bueno, eso creó en mí muchas ideas bueno, entonces si yo puedo hacer trampa en el colegio, puedo hacer trampa en la vida, y pues así iba por la vida súper mal, hasta que este año el Señor en su misericordia me ayudó a aclarar mis ideas. Qué bueno. Bueno, pues tú eres un ejemplo vivo de la, la educación cristiana versus la educación pagana. Qué bueno que no ganó la educación pagana, porque tú, pues abriste tu mente, tu corazón, tuviste apoyo de algunas personas para poder que recibieras otro tipo de entrenamiento y tu mente fue muy clara en recibirla y aceptar que había que cambiar. Entonces, pero eres Así, un ejemplo de eso. Entonces estamos desafiando a nuestros oyentes que es muy importante retomar la educación cristiana. Además, nosotros somos un país, Michelle, país cristiano. Supuestamente este es un país católico, en su mayoría. Protestante solamente hay como unos 10 millones de personas. Y somos 50 millones casi, y la mayoría de personas pues son católicas cristianas. Entonces como cristianos, como país cristiano, es muy importante tomar, volver a tomar la idea cristiana de lo que la Biblia enseña acerca de los principios, de los valores, y que Dios y la Biblia no están separados de las matemáticas, del español, de la geografía, porque Dios es el autor. Dios es el autor de la matemática, Dios es el autor de la geografía, Dios es el autor de la ciencia, Dios es el autor de todas las materias de que se estudian en el currículo de educación. Dios es el autor, de él emanan todas las cosas. Entonces, si uno aprende de Dios, que fue el que creó todas esas cosas, entonces uno va a poder entender cuán importante son entonces las materias para afectar, cambiar la vida de una persona y para cambiar una sociedad, porque esa es la idea de la educación finalmente, ¿no, Michelle? ajá. Sí, Ricardo, y también una cosa que quería decir es que muchos padres, incluso los míos, creen que simplemente con que, bueno, en el colegio le enseña matemática, le enseña física, y yo aquí en la casa le enseño principios. Pero vemos que esto no es correcto, esto no funciona, porque en el colegio sí o sí nos están enseñando un carácter, o bueno, mejor dicho, una falta de carácter. Porque es que la filosofía de educación siempre va a ir ligada a la filosofía de gobierno, la filosofía por la cual nosotros vivimos. Y esta invitación es a que los niños no tengan que aprender este carácter, bueno, este no carácter que es dependiente, que busca la cooperación en lugar de la competitividad, que los lleva a estar sometidos y a pedir más y más del gobierno, sino que los niños puedan tener la libertad de escoger lo que es bueno. Y también algo que quería resaltar es que, bueno, es vivimos en la República de Colombia, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué significa una república? Y es que la meta de la república debe ser que busque preservar la vida, libertad, propiedad y productividad. Eso es algo que aquí hablamos bastante. Pero, ¿qué se necesita para que sea una verdadera república? ¿Y por qué Colombia en este momento está siendo solamente república de nombre? Porque se necesita un carácter cristiano, una capacidad para el autogobierno,
una productividad y una unión que sea voluntaria. Y eso es algo que lamentablemente el Estado, la escuela pública, no puede ofrecer. Eso es algo que solamente pueden ofrecer los padres, enseñando carácter cristiano, enseñando principios de autogobierno, enseñando que no se pasa por copias, que no se estudia solamente para pasar la materia, sino que se estudia para conocer más a Dios, para conocer más de su carácter, para aprender a autogobernarlos por su ley, se estudia para ser productivos en la nación y no quedarnos con den, educación gratis, salud gratis, sino ser productivos. Tremenda diapositiva. Sí, yo quería hacer un énfasis ahí en lo que tú también estabas diciendo de que los padres, lastimosamente, y volvemos ahí, ¿no? A la familia, volvemos. Por mucho que uno vaya para allá, vaya para acá, vuelve a papá y mamá. Porque si papá y mamá no tienen la idea correcta de la educación, y creen lo que tú dijiste, no, aquí en la casa es donde oramos, aquí en la casa es donde leemos la Biblia, aquí en la casa es donde enseñamos el carácter, pero usted vaya para el colegio y aprenda todo lo que le enseñan allá. Entonces, los papás sin querer, lo que están haciendo es entregando al hijo en manos de un destructor, de un malhechor, de alguien que va a agarrar esa mente de ese niño y la va a destruir. Y por eso es que nosotros le llamamos a eso, crecen niños con dos cabezas, ¿no? Con dos cabezas, que saben, Sí. o dos personalidades. Los psicólogos se habla de la doble personalidad. En la casa son buenos cristianos y en el colegio son buenos paganos, ¿no? O con los amigos o para allá, porque los papás mismos consideran que así es. Aquí somos cristianos, pero allá usted defienda como pueda, salga adelante como pueda, pero no es así. Los padres tienen que, son los que tienen el control de la educación del niño y tienen que saber qué se está enseñando al niño en el colegio. Y el colegio tiene que soportar las ideas o apoyar las ideas de los padres. Si un colegio no apoya las ideas de los padres, entonces no sirve. El niño va a tener algunos problemas en su carácter, en su personalidad. Sí, también, bueno, con respecto a lo que hablabas, es bien peligroso esto de la doble cara o la doble personalidad que se está enseñando a los niños, hijos de cristianos, pero que van al colegio público y que enseñan un montón de ideas erradas. Y es que esta doble cara en algún momento va a dejar de ser doble cara y va a convertirse en solamente una. Y bueno, eso es parte también de lo que fue mi experiencia de vida. Y es que afortunadamente, pues Dios me rescató de ahí, pero yo también pude haber escogido mi parte pagana y escoger yo paso porque paso, escoger a nadie le importa lo que yo quiera, entonces yo voy a luchar solita por mis cosas y esta no es el diseño, esto es algo que no va a funcionar y por eso es que vemos tantas personas en nuestra nación que están con su vida frustrada, ¿sí? Tal vez con mucho dinero, pero con su vida completamente frustrada y es porque no han entendido que no hay dos caras, sino que hay una sola y que tú eliges realmente cuál es tu meta, cuál es tu propósito y eso solamente lo puedes hacer si tienes unas buenas bases, unos buenos fundamentos. Y también no olvidemos que al final lo que sale al exterior, nuestra forma de gobernarlo, nuestra forma de educar, nuestra forma de vivir, es solamente un producto de lo que está en el interior. Y eso que está en el interior no puede ser cambiado por nosotros, sino que es cambiado simplemente por Jesús. Solamente Él puede cambiar lo que está aquí adentro. Así es. Muy bien. Pues estamos en la línea del tiempo del programa y queremos pues terminar diciéndoles a ustedes, mis queridos oyentes, padres de familia, profesionales, pastores, amigos que nos siguen, que tenemos que creer y tenemos que volver a retomar la educación cristiana, que los padres tienen que retomar la educación cristiana si queremos realmente transformar esta sociedad. Bueno, Michelle, despídete de tu público. Bueno, me despido con un llamado de nuevo a todos, tanto a los padres como también a aquellos que están siendo educados en este momento. Y es que tenemos que
poner un pare a esta educación progresista, tenemos que poner un pare a esta agenda que ha permeado en Colombia. Tenemos que levantarnos como cristianos y declarar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno. Y bueno, ya hablamos mucho de esto en el programa. Lo único verdadero, justo y bueno es Jesús y su palabra. Entonces, esa es una invitación a todos para que seamos más proactivos y empecemos a tomar decisiones y acciones. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. No olviden que estamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde en este programa sobre gobierno civil bíblico. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos entonces la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.